Bien, dando continuidad, ¿no?, a las actividades de esta tarde de nuestro coloquio, a mí me tocó coordinar esta mesa y les voy a presentar entonces a mis compañeros y en el orden que estamos manejando en el programa. La primera a presentar su trabajo será Ana Luisa, doctora en filosofía, nuestra compañera en el CIAL, que es Ana Luisa Guerrero, a quien le paso la palabra ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias, querida. Mira, hoy tengo el gusto de hablar por primera vez de un tema que es la relación entre los derechos humanos y las empresas transnacionales. Pero antes de comenzar, quiero agradecer al director del CIAL que nos haya traído aquí a Colombia. Estoy muy contenta. Y por supuesto, gracias a ustedes que nos acompañan aquí y los que nos están viendo por Facebook. En la década de los años 70 del siglo XX, se dieron pronunciamientos en la Asamblea General de las Naciones Unidas por algunas personalidades y también por instancias internas como el Consejo Económico y Social para solicitar que las empresas transnacionales rindieran cuentas de sus actividades. En respuesta a estas demandas, se contestó con la formación en 1974 de la Comisión de Empresas Transnacionales. El objetivo era someterlas al control de los derechos humanos. Sin embargo, la gerencia empresarial, a través de sus think tanks y los grupos de presión o lobbies, no desatendieron este ámbito de incidencia sobre sus objetivos e ingresaron en las entrañas de la ONU para intervenir las posibles acechanzas a sus intereses. Estos sucesos lo reporta el abogado argentino experto en el tema, Alejandro Teitelbaum, y dice: en 1978, la organización no gubernamental Declaración de Berna publicó un folleto titulado La infiltración de firmas multinacionales dentro de las organizaciones de las Naciones Unidas, donde se explicaba de manera muy documentada las actividades desplegadas por grandes sociedades transnacionales para influir en las decisiones de diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas. Ahora, dice Teitelbaum, ya no se trata de infiltración, sino que se le han abierto de par en par las puertas de la ONU a las sociedades transnacionales, a las que se les llama actores sociales, siguiendo la tendencia mundial generalizada a ceder el poder de decisión a los grandes conglomerados económicos y financieros en detrimento de los estados y de los gobiernos, que se ven reducidos al papel de gestores del sistema dominante. Se comprende, por tanto, que este Consejo Económico y Social contase ya en 1979 con otros enfoques, además de las denuncias y señalamientos sobre las afectaciones negativas de las empresas transnacionales y de las demandas concretas de respeto a los derechos económicos, sociales y culturales, aspecto que se manifiesta en el informe del secretario general, en el que se dice que no hay un solo punto de vista sobre los llamados excesos y atropellamientos de las empresas transnacionales y en lugar de normar sus prácticas para el respeto de todos los derechos humanos, lo que se hizo fue reglamentar la marcha a favor del desarrollo o del crecimiento de las empresas. Gracias. De aquí que los convencimientos en ciernes en la ONU sobre la necesidad de imponer criterios de derechos humanos a las empresas tomen otro derrotero hacia el discurso de bienvenida y apoyo a las actividades de los corporativos empresariales en unión al derecho al desarrollo. La encomienda se expresó a través de la preocupación sobre el desarrollo como el aspecto central que había que atender en la normatividad y teoría de los derechos humanos. De tal manera, se idearon reglas de implementación anunciando el nuevo ordenamiento internacional. Las reglas serían esas bases para que el desarrollo se promoviese para una cobertura mundial de crecimiento a través de las empresas transnacionales.
Entre los beneficios se preveían la creación de empleos y el mejoramiento económico de las poblaciones aledañas de los asentamientos de las transnacionales. Lo que llama la atención es que en las justificaciones de los beneficios no se hiciera hincapié en cuáles serían los criterios de derechos humanos, económicos, sociales y culturales. En un apartado de este mismo informe se encuentran claves para su interpretación. Se dice, por ejemplo, que los problemas relacionados con ciertos aspectos de las operaciones de las empresas transnacionales se podrán enfrentar con reformas sociales apropiadas. El énfasis de aquí en adelante lo va a tener el cumplimiento adecuado con los compromisos contraídos en el Programa Mundial del Empleo de la Organización Internacional del Trabajo, iniciado desde 1969. Por esta razón, en el segundo decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se observa que las empresas no solo no se alinearon al contenido proveniente de todos los derechos humanos, sino se configuran los enlaces entre los derechos individuales únicamente y las normas para el desarrollo, descentrando los derechos económicos y sociales como los candidatos a ser los criterios fundamentales y contribuyentes del desarrollo. Los términos empleados en los discursos de los derechos humanos son las necesidades humanas fundamentales, vinculadas directamente a éticas liberales que descargan contenidos éticos de distinta adscripción ideológica a la de los derechos económicos y sociales, que no pueden ser satisfechos con la acción empresarial desde sus propios y únicos criterios de libertad de mercado. Llama pues la atención que la exigencia del desarrollo se enuncia apelando a las necesidades humanas fundamentales del individuo y ya no a la demanda del ciudadano o de las personas con derechos económicos, sociales y culturales como compromisos a cumplir de las autoridades y los gobiernos. La necesidad fundamental del individuo o necesidades básicas de los individuos cobran sitio como protagonistas en la narrativa de los derechos humanos en lugar de los reclamos de los derechos a la salud, la vivienda o bien al trabajo digno de los trabajadores involucrados directamente con las empresas. Por lo tanto, el señalamiento sobre la satisfacción de las necesidades básicas como una forma de dar cuenta del crecimiento económico podría interpretarse como una ganancia ética en cuanto se humanizan los datos. Ya no solo hay lugar para cifras, sino también para necesidades. Pero, además, la terminología aquí empleada dice, o mejor dicho, no dice lo que esconde. Porque si bien se reconocen necesidades fundamentales, en tanto se dice colaborar a una conciencia de ayuda y cooperación humanitaria, solidaria, para con el individuo en desventaja, pobreza extrema, también es cierto que se incursiona en la subjetividad. Y con este viraje, la medida de la satisfacción son los sujetos como clientes, que se suman en datos cuantitativos. En cambio, lo que un derecho tiene a su favor es que su reconocimiento obliga a hacerlos cumplir con programas específicos a favor de la indisponibilidad de la dignidad de las personas. Aunado a ello, en esta llamada a la satisfacción de necesidades, aparece la mención de los sujetos sociales, con la iniciativa de que ellos sean quienes cumplan esas necesidades, lo que puede entenderse como anuncios de la retirada del Estado de su obligación con los derechos humanos. Las empresas o el sector privado son esos sujetos sociales que darían satisfacción de necesidades en los discursos del desarrollo y no los estados cumpliendo las exigencias de los derechos económicos y sociales. Por ejemplo,
el derecho a la salud se desliza a favor del privilegio de la satisfacción de necesidades individuales provenientes de políticas de centramiento del desarrollo. Sobre todo se observa en los estados emergentes con debilidades institucionales, como los provenientes de los procesos de descolonización, como en los países de África en la década de los 60 del siglo XX y en los estados latinoamericanos, en los que la acción de las empresas transnacionales fue muy activa en el derrocamiento del presidente Allende y de gran crecimiento en las dictaduras latinoamericanas, como en el caso chileno. De esta forma, proviene la concepción del desarrollo como poseedor de un carácter dinámico, abierto al progreso e impulsor del crecimiento del mercado y de las empresas, solicitante de especialistas y gerentes que lo administren, siendo el papel de los gobiernos y las organizaciones de derechos humanos corregir las condiciones internas y su colaboración o su injerencia en la planificación de la economía y así levantar los obstáculos al desarrollo empresarial de las transnacionales. La emergencia de la tercera generación de los derechos humanos en la década de los 80 del siglo XX no va a adquirir una sola dirección ideológica, sino que cobrará un carácter complejo. Pues por un lado, estos derechos tienen relación con el libre mercado, pero por otro lado, esta generación de derechos también incluyen los derechos a vivir en un mundo libre de polución y el derecho de solidaridad, que transformarán el significado de fraternidad y la tolerancia liberales para atender las exigencias de los derechos colectivos que aquí aparecen exigidos por los pueblos indígenas como sujetos de derechos. No tengo tiempo para abordar los avatares de esta vertiente de los derechos de la tercera generación que sustentan los reconocimientos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como el respeto y protección de sus territorios y propiedad comunal, que han sido apoyados por la Corte Interamericana con fallos a su favor y se han convertido hoy en día en los grandes agentes de denuncia y rechazo de las prácticas transgresoras de los derechos humanos de las empresas transnacionales y los gobiernos. También habría que incorporar el análisis del caso de la petrolera Chevron contra Ecuador, dictaminado por el Tribunal Arbitral de La Haya en días pasados, en tanto que falló a favor de la transnacional, acusando al país de haber violado el Tratado Bilateral de Inversión y que tendrá que reparar los daños a esa compañía, y ella alegó la reclamación a los pueblos indígenas como fraudulentos y transgresores. Alejandro Teitelbaum explica que la apertura de par en par de la ONU a los llamados actores sociales, ya mencionados antes, condujeron a la creación en 1994 de la Comisión del Consejo de Comercio y Desarrollo, y es oportuno atender la pregunta: ¿qué se entiende por sociedades o empresas transnacionales? Las normas de derechos humanos de la ONU para empresas hacia la responsabilidad legal las define así. Por empresas transnacionales se entiende las entidades económicas que realizan actividades en más de un país o grupo de entidades económicas que realizan actividades en dos o más países, cualquiera que sea la forma jurídica que adopte, tanto en su propio país como en el país de la actividad, y ya sea que se le considere individual o colectivamente. Voy a dar un salto pequeño para ir acotando. A fin de esclarecer las fuentes ideológicas que dan sustento o fundamento a la libertad del mercado y las empresas transnacionales, acudiremos a las explicaciones del filósofo político e internacionalista mexicano, recientemente fallecido, José Luis Orozco, sobre lo que él llama los liberalismos, puesto que el liberalismo no tiene una sola vertiente ideológica y ello se observa en las distintas concepciones del liberalismo, en donde la libertad es el valor por excelencia y el derecho más importante y predominante sobre la igualdad. José Luis Orozco explica que en los discursos de los derechos humanos se apela a las tradiciones filosóficas y jurídicas que le dieron forma, entre las cuales se encuentran el liberalismo racionalista y el empirista, y los usos que se hacen de ellos resultan en distintas narrativas de los derechos humanos.
Dice, abro comillas, para discernir los contornos éticos y políticos de los tiempos que corren, me valdré de una abstracción que distingue dos proyectos liberales de modernidad capitalista y que llamaré en adelante liberalismo naturalista y liberalismo racionalista, enunciado respectivamente por las revoluciones inglesa y norteamericana y la Revolución Francesa. Ambos liberalismos se interpretan, imbrican y a veces se distinguen a lo largo de la historia europea y universal. Se cierran comillas. Para este autor, la distinción entre ambas formas de liberalismo no solo es útil en términos académicos, sino para especificar qué triunfa y qué se impone bajo el nombre liberalismo, o más bien a qué liberalismo se acude en defensa del nuevo orden mundial. El liberalismo naturalista se caracteriza por ser empirista, descansa en un individualismo economicista, cuantitativista y religiosamente conservador. El liberalismo racionalista, por su parte, se apoya en referentes de voluntad general, es colectivista, relaciona la política y la ética, es igualitario y cualitativista, laico y revolucionario. El liberalismo naturalista apela al sentido común y al instinto adquisitivo que no coinciden con las propuestas del liberalismo racionalista en sus utopías emancipadoras y vindicadoras de la soberanía popular y de derechos a la revolución. Los liberales naturalistas son defensores de la tradición y no de la revolución. Recordemos aquí el pensamiento político de Edmund Burke en contra de la Revolución Francesa y a favor de la ideología liberal Whig. Ahora, consideremos pertinente sacar a colación el pensamiento filosófico y económico de un personaje defensor del capitalismo sin restricciones, von Hayek, quien acepta la interpretación del liberalismo al estilo de lo que José Luis Orozco calificó antes como empirista. Se opuso a toda economía planificada, como la que propuso John Keynes, y contra todo intento de defensa socialista y comunista de la economía. Para Hayek, la tradición liberal inglesa es la tradición del liberalismo correcto, que comulga con el libre mercado. Afirma que las ideas gemelas de la evolución y la formación espontánea de un orden fueron gestando durante largo tiempo las bases de un orden sin previo designio. Y señala a Bernard Mandeville, el autor de la fábula de las abejas, como un gran conocedor de la psicología y de los beneficios de la acción libre. Hayek llama la atención sobre el escándalo suscitado por el mal entendimiento de su lema. Los vicios privados son a menudo beneficios públicos. Y lo precisa afirmando que los vicios privados como prácticas egoístas tienen repercusiones, aunque parezca contradictorio, en bienes públicos. ¿Por qué sostiene Hayek tal cosa? Porque la concepción de la libertad que propone es la que se relaciona a un orden espontáneo de libre competencia, de equilibrio, que se revela la mano invisible, como después la llamó Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones. Ideas que se invocan al afirmar que es el mercado un ajustador de planes individuales egoístas. Y dice, garantiza que todo lo que se produce, el mercado, lo produce quien puede hacerlo del modo más barato respecto a quien no lo produce, y que todo producto se venda a un precio inferior al que podría ofrecerlo quien de hecho no lo produce. Se cierra. Otra idea muy relevante que nos proporciona Hayek desde su interpretación del liberalismo es la idea de justicia social. Para él es la protección de ciertos grupos frente a la necesidad de descender de la posición social absoluta de la que son privilegiados y que se niegan a caer. La justicia social conduce a un sistema muy ineficaz, aparte de que sería intolerablemente opresivo. De este modo, el autor olvida que hay grupos que nunca han estado en una situación de descender, porque han estado siempre abajo.
La justicia social es para este autor esa redistribución de bienes para los menos capacitados que la llevarían a instituir tarde o temprano gobiernos autoritarios. La defensa de la libertad en su obra más conocida, El camino de la servidumbre, no la abordaré aquí, no me da tiempo. Así que continúo. El llamado neoliberalismo que nace en la vertiente austríaca con von Hayek y von Mises, María Eugenia Romero, experta en neoliberalismo mexicano, menciona que el eje intelectual de ese movimiento lo constituyó la reforma del Estado, la formación de instituciones dirigidas a fortalecer el funcionamiento del libre mercado. Se opone a todo capitalismo que tenga compromisos con sectores sociales. La ideología neoliberal, como un conjunto de concepciones intelectuales que fundamenta el libre mercado, tiene compañías muy potentes que son soportes independientes, pero que trabajan para los mismos actores sociales. Nos referimos al derecho mundial de los negocios, que desde sus prácticas han creado las normas y reglamentaciones autónomas o fuera de actores políticos como la voluntad general o popular, porque sus actores creadores no son agentes públicos, ni descansan en términos como ciudadanía, justicia, bienes comunes, derechos humanos, etcétera. A esta normatividad comercial internacional se le conoce como lex mercatoria, que tampoco desarrollaré, ni tampoco la sujeción del Estado a los criterios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, fundamentada en 1966 con sede en Washington y de la que México a partir de este enero del 2018 ya es parte, para que tenga credibilidad todos los inversores que vienen a nuestro país. Este CIADI tiene la genialidad de que el Estado está al servicio de las empresas. No las puede demandar, pero sí las empresas al Estado, como lo estamos viendo en el caso Chevron. Con tales armaduras del capitalismo, para usar una frase del argentino Teitelbaum, la apuesta por el control de las empresas transnacionales bajo criterios de derechos humanos sigue el rumbo de estar en dominio de lo imposible. Y me salto la historia de esa imposibilidad y paso directamente a mencionar que el profesor de Harvard, John Ruggie, representante especial del secretario general para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, presentó su informe final, producto de sesudos estudios entre 2005 y 2011, en el que incluyó, y este es el último producto de intención de sujetar a las empresas, el llamado los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo suyos en 2011. El texto se conforma de 3 apartados: el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y acceso a mecanismos de reparación. En plena ideología neoliberal, esos principios rectores recalcan que son los estados debilitados, por supuesto, los que tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir los derechos humanos y no las empresas. No se hace alguna recomendación sobre el cuidado que deban tener para no jerarquizar los distintos tipos de derechos humanos, ni de la interdependencia entre todos ellos. Este documento no resulta a favor de los grandes problemas humanos y de destrucción de las actividades de las ETCs o de las empresas transnacionales, en tanto que se ha establecido la necesidad de elaborar otro documento con él al frente, ¿sí? Para finalizar, traemos la mención de sus opiniones del profesor Ruggie y dice: hay que tener, por supuesto, cierta prudencia en todo ello. ¿Por qué? Porque pedir un documento o un tratado para supervisar cualquier instrumento comercial y de derechos humanos es por lo menos titánico. ¿Por qué? Porque según las cifras de la ONU, y estas son de 2014, hay 80,000 corporaciones multinacionales en el mundo,
con 10 veces ese número de subsidiarias y millones sobre millones de firmas nacionales. Dependiendo de las disposiciones del tratado, cualquiera de los estados estaría obligado a pasársela supervisando a tales empresas, con lo cual sería ineficaz y no trabajaría. Hay que desaparecerlo. En las palabras del profesor Rogui, sería titánico, pues, estas intenciones, pero él está al frente de esta encomienda. Lo que nunca dice el profesor, por ejemplo, es el uso de fertilizantes químicos y la privatización de alimentos y semillas que hacen del hambre un fenómeno de escasez artificial o fábrica de pobres. La atención de la salud pública a través de los intereses de las empresas farmacéuticas. Conclusiones. En la concepción neoliberal, los derechos humanos se han colocado a disposición de los intereses privados de las empresas y los gobiernos para ofrecer estabilidad. Es un asunto que requiere que esta vertiente neoliberal se transforme y con ello se desalojen las posibilidades de permanencia de los derechos humanos, pues su futuro tiene que ir más allá de sus bases fundacionales del liberalismo económico, porque de otro modo no pasarán de ser el apéndice de las mercadotecnias con lo que se anuncian las bondades de las transnacionales. Muchas gracias.